Del Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Santo Evangelio para el día de hoy está tomado de San Mateo, capítulo 7, versos 15 al 23. San Mateo, capítulo 7, versos 15 al 23. Escuchemos. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cógense uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol malo lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos buenos. Todo árbol que no lleva buen fruto, cortase y échase en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese llegaría. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les responderé, nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad. Palabra de Dios. Gloria a ti, oh Cristo. Pueden sentarse. Hay algo bien interesante en la lectura del Evangelio de hoy. Y para mí es agradable, para mí fue interesante ver, descubrir y recordar tantas cosas que el Señor Jesucristo me enseñó a través de esto. Y la homilía de hoy solamente tiene 2 puntos y quizá unos 3 subpuntos, pero hay tanto para hablar de este evangelio de hoy, que al principio sí fue dirigida para los fariseos, los falsos profetas, y que sí se refería principalmente a los fariseos, a los saduceos y a los escribas, porque la doctrina de estos era la antigua religión natural o la antigua religión de la ley. Ustedes recordarán que las religiones se dividen en 2, las religiones de la ley y la religión cristiana. Las religiones de la ley, al igual que la de los fariseos, es la que busca ganarse el favor de Dios mediante las buenas obras, mediante su propia justificación, su autojustificación. Se vuelven filántropos, buenos, dadivosos, sirviendo al prójimo, muy amables, regalando muchas cosas, o pagando largas penitencias, o haciendo largas oraciones. Las religiones de la ley siempre tienen que exigirle al hombre buenas obras para ganarse el favor de Dios. Esa era la religión contra la cual fue escrito este evangelio. Y da una particularidad, que al igual que los fariseos de aquel tiempo, la religión de la ley moderna rechaza a Jesucristo. Como los fariseos rechazaron a Jesucristo porque ellos con sus buenas obras pensaban ser autosuficientes, lo suficientemente buenos para ir al cielo, rechazaron a Cristo. Las religiones de la ley modernas son iguales. Algunos por intercesión de los santos, haciendo buenas obras u ofrendas para sus deidades, otros con sus largos ayunos, sus penitencias, piensan que se ganan el favor de Dios y
aunque hablen de Cristo y se parezcan a nosotros, niegan la eficacia del sacrificio de Cristo en la cruz. A estos estaba hablando Jesús, y esta es la homilía para el día de hoy. Guardaos, son lobos rapaces. Que sea este el tema de meditación para nosotros en esta mañana. Guardaos, son lobos rapaces. Lo primero que podemos encontrar aquí es una advertencia del Salvador. Guardaos, advertencia del Salvador. Es la advertencia que pronuncia la Escritura contra cualquier enseñanza que no esté de acuerdo con lo que aprendemos de la palabra de Dios. Así sea en lo más mínimo que se pervierte el Evangelio, se cambia el cielo por el infierno. Y el apóstol San Pablo nos dice en Romanos capítulo 16, verso 17, y os ruego, hermanos, que miréis los que causan divisiones, los que causan escándalos contra la doctrina que habéis aprendido, y os apartéis de ellos. Apartaos de ellos. El mismo apóstol San Pablo nos manda apartar de esas personas que cambian, pervierten la doctrina de nuestro Señor Jesucristo con sus enseñanzas modernas. Es la advertencia del Salvador. Apartaos de ellos, dice el apóstol. Y Jesucristo nos dice, guardaos de los falsos profetas. Y vaya que se han surgido otros nuevos después de los que esos lobos rapaces fracasaron. Usted no volvió a escuchar ni a Benny Hinn, usted no volvió a escuchar a este hombre de Guatemala, personas que profetizaban, declaraban prosperidad, y otros babosos que dijeron que iban a terminar con el COVID-19 en menos de una semana, y ahorita todos están guardados, porque ni dieron prosperidad, ni acabaron con el COVID. Y todos sus milagros eran de Satanás. Pero observemos a Jesús, que los falsos profetas no suelen manifestar sus garras. Jesús nos está advirtiendo, estos falsos profetas no van a mostrarnos sus garras ni sus dientes con los cuales nos van a desgarrar nuestras carnes, sino que vienen con vestidos de ovejas. Estos lobos rapaces van llegando a nosotros de una manera amena, de una manera amable, de una manera como una oveja tierna y mansa que quiere jugar con nosotros, para que nosotros no nos preocupemos, no nos tensionemos. No, ellos no vienen mostrando sus herejías, sus satánicas herejías, y no, vienen disfrazados de una manera interesante. Nos vienen con la Biblia en la mano, pueden hablar cosas muy interesantes, de modo que la gente los admira. La gente dice, sí, usted tiene razón. Qué amable es ese hombre, qué amable es esa mujer, qué bondadoso y tierno es ese hombre, qué bondadoso es ese lobo rapaz con vestidos de oveja. Según nuestro texto, los falsos profetas usan el nombre de Cristo, llamándole Señor, Señor, y hasta logran hacer milagros, logran hablar en lenguas nuevas y raras, logran hacer cosas sorprendentes para engañar, si es posible, a los escogidos, como dice Mateo 24:24. De esto sacamos también que los falsos profetas sí pueden hacer milagros, cosas para las que la iglesia no fue llamada. La iglesia fue establecida para anunciar la ley, para mostrarle a los pecadores sus pecados, pero para anunciar que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay perdón.
Esos falsos profetas si hacen milagros, si hablan nuevas lenguas, si hacen cosas sorprendentes, de los cuales nos dice Jesús: guardaos de los falsos profetas, guardaos, son lobos rapaces. Y otra cosa, los falsos profetas no esperan a que nosotros vayamos a la casa o al templo de ellos. Ellos no esperan. Ellos vienen a nosotros, a nuestras puertas, se meten si es posible en nuestras casas, en el trabajo. Ellos no desaprovechan ninguna oportunidad. Ellos siempre están ahí prestos para enseñar, para hablar sus falsas doctrinas, para desviarnos de la fe que el Señor nos ha proporcionado mediante su palabra. Ellos están ahí dispuestos a todo. Contra esto nos previene Jesús: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros, son lobos rapaces. Porque el Señor Jesucristo nos dijo: venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Y muchos de ellos vienen con dádivas maravillosas. Hablando de los falsos profetas que vienen a nosotros con su enseñanza antibíblica, nos advierte el Salvador terminantemente diciendo: guardaos de ellos. El compañerismo, bien sea en la oración o en el culto o en las misas con ellos, con los que se adhieren a doctrinas que no hemos aprendido de la Biblia, es una forma muy extraña de guardarnos de ellos o evitarlos, porque no lo estamos haciendo. El solo hecho de sentarnos a orar con ellos, de participar de sus cultos, de sus santas cenas que llaman ellos, es unirnos con el lobo rapaz, y no es guardarnos de ellos. El verbo guardarse implica abrir los ojos, pisar con cuidado. Si hay que sentir horror por las doctrinas falsas, pues sintamos horror y apartémonos de ellas. Por eso Dios provee a cada iglesia cristiana confesional, luterana confesional, provee buenos pastores, bien instruidos, bien preparados para pastorear a sus ovejas, porque el Señor no deja su rebaño sin un buen pastor. Jesús nos advierte en la Escritura: guardaos, mirad, apartaos de ellos. No podemos notar lo serio que son las palabras de Jesús. Cuando se trata de los falsos profetas, de sus doctrinas falsas, se muestra ya muy serio. En los 10 mandamientos, muy serio, cuando nos dice: no tendrás dioses ajenos, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. Pero en cuanto a las falsas doctrinas, Jesús nos dice con el mismo prefacio de los 10 mandamientos: soy el Señor poderoso, yo soy serio, soy celoso. Pero en ningún lugar se muestra Jesús más serio que cuando se trata de los falsos profetas. Y habla muy en serio el Salvador cuando nos dice: guardaos, mirad y apartaos. Y finalmente, de este primer punto, recordamos la advertencia de Jesús cuando se dirige a sus discípulos, y estamos hablando ya aquí del sermón del domingo pasado, cuando en forma milagrosa Jesús alimentó a los 4,000. Jesús les dice a ellos: guardaos de la levadura de los fariseos, en Marcos 8:15. Quiere decir Jesús que nos guardemos de los mismísimos principios, de los menores rastros de las doctrinas falsas. Es que hoy en día se busca el unionismo con doctrinas falsas, diciendo que son doctrinas secundarias, son doctrinas sin importancia. Guárdense de ellos. Algunos ponen su esperanza en el milenio,
Otros ponen su esperanza en el seno de Abraham. Otros dicen que el infierno no existe porque Dios es amor. Son doctrinas secundarias, pero guardaos de ellos. ¿Cómo podríamos admitir en nuestra congregación, en nuestra diócesis, herejías? ¿Cómo podríamos tener uniones con esta gente sin salir afectados? Usted que puede quitarle los dientes al lobo. ¿O puede usted creer que 400 ovejas podrán domar a 2 lobos? Al contrario, 400 ovejas y 2 lobos, día tras día. Y el bien interés sean celosos y puedan pastorear a sus ovejas. Días atrás hablaba con mi hermano que ya no hay confesionalidad en los evangélicos. Cuando yo era niño, la situación era así. Yo vengo de un hogar bautista conservador, pero los bautistas eran bautistas. Había algo que se llamaba el Manifiesto Bautista y decía, los presbiterianos eran la élite del cristianismo y los pentecostales eran los que estaban por allá. Hoy igual. Todo es allá. Si no le gusta allá y de allá sale mal, pues se puede ir para allá. Y ningún pastor puede pastorear ya a una oveja. Ni siquiera esas megas iglesias se dan la dignidad de mirar quién asistió, quién faltó, por quién hay que orar. Hay motivos para apartar las ovejas de los lobos. Asimismo hay motivos para que nosotros nos mantengamos separados de los falsos profetas. Dice Jesús dice Jesús al respecto, de dentro son lobos rapaces. Y aquí hallamos la respuesta de Cristo a la noción popular de que mezclar un poquito de la verdad con el error, la verdad saldrá siempre victoriosa, la verdad saldrá a la luz, la verdad siempre triunfa. Y créame que eso no es verdad. Si eso fuera verdad, las palabras de nuestro Señor Jesucristo y la historia de las iglesias en la historia del mundo lo mostrarían, pero la verdad demuestran todo lo contrario. Iglesias grandes, sanas, que crecieron sanas en su principio, dejaron meter un poquitito de levadura y ahora son iglesias como la ELCA, la PECUSA, que apoyan el homosexualismo, promueven el aborto y son iglesias inclusivas que van por el mundo sin Dios y sin ley. En el compañerismo de la verdad con doctrinas falsas, la verdad nunca gana. La verdad siempre pierde, así como la oveja nunca vence a un lobo. Así como en toda la confrontación de los dos animales, el lobo se come a la oveja. Así el error sobrevivirá sobre la verdad. Los falsos profetas, al igual que los lobos, son rapaces, desgarran, desmembran inoxidablemente. La lección de Cristo en nuestro podría ser más clara y no podría mejor para convencernos a nosotros. Jesús tuvo motivos para seleccionar este cuadro para su advertencia. Es un cuadro tan sencillo que hasta un niño de 4 años lo puede entender. ¿Cómo es de suicida para la oveja si se juega con un lobo? Ahorita hay un programa que habla de amistades raras. Muestra ahí Nat Geo, pero créanme que es una locura. Una oveja jugando con un lobo. Así será de suicida para nuestras familias, para nuestras congregaciones, para nuestra diócesis, si nos embarcamos en compañerismo con los falsos profetas. Iremos a perder la verdad que nos ha hecho tan afortunados, tan dichosos, pues los falsos profetas son lobos rapaces.
Además nos enseña Jesús que los falsos profetas no pueden efectuar nada bueno. Pueden parecerle al hombre muy bondadosos, pueden parecerle al hombre muy misericordiosos, pero los falsos profetas, además de ser lobos, son solamente espinos y abrojos que no pueden dar frutos útiles. Y toda esa bondad y toda esa nobleza que muestran, todos esos milagros que hacen, solo son de Satanás, solo son camuflaje. No pueden producir uvas, ni higos, ni manzanas, ni naranjas. Esos matorrales están lejos de ayudarnos. Todo eso que ellos producen solo son espinas que hieren, que lastiman, que dividen y que al final nos llevan al infierno. Dice Jesús respecto a los falsos profetas: por sus frutos los conoceréis. Los frutos de los falsos profetas son sus doctrinas falsas, que aunque brillen y a veces encanten a la gente, no valen nada más que espinas y llevan al infierno. Además, los falsos profetas se comparan con los árboles malos, que no pueden llevar más que malos frutos. Yo molesto mucho a mi esposa por los mangos de Santa Bárbara, porque cuando uno parte un mango sale casi siempre picado, pues sus árboles están malos y dan malos frutos. Así son esos falsos profetas. Por eso dice Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese entrará en el reino de los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre Celestial? Jesús nos responde: esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Solo Cristo, el Salvador del mundo, solo Cristo, el mediador entre Dios y los hombres. La obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario es perfecta, es única, nos dice San Juan 6:40. Y Él nos llama a esta fe en el Hijo de Dios y en nuestro Salvador. Y es lo que tantos profetas que vienen a nosotros quisieran destruir. Mira, tú para ser santo tienes que venir, yo oro por ti, porque si usted aceptó a Jesús. Había un pastor que ya murió, era un sinvergüenza, un degenerado, fue muy allegado a la familia, pero el tipo simplemente decía: usted aceptó a Jesús como su Salvador, pero ahora yo debo orar para usted, por usted, para romper todas esas maldiciones generacionales. Hay que quitarle toda esa sal, toda esa ruina que usted trae. Y yo lo voy a hacer. Desgraciado debe estar en los infiernos, porque negaba la eficacia de la obra de Cristo para poner la de Él. Falso profeta que destruye la fe. Otros se empeñan en destruir nuestra fe en ciertas claras doctrinas que hemos aprendido de la Biblia. En todo caso, dichos profetas siguen siendo falsos, y tantos creyentes se dejan engañar y sufren la pérdida más trágica que hay. ¿No recuerdan lo que Jesús dice de dichos profetas? Todo árbol que no lleva buen fruto, córtenlo y échenlo al fuego, al infierno. ¿No recuerdan que Jesús tendrá que decirles a dichos profetas y a sus seguidores en el último día: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad? Pues los falsos profetas son lobos rapaces. Muchos critican nuestra postura, nos dicen que somos cerrados. Ahora que todo es globalizado y el ecumenismo está, y nos dice que somos antiguos, pero es verdad, debemos de tratar de
apartarnos. Nos dicen que no tenemos amor por el prójimo. Sí tenemos amor por el prójimo, pero no nos unimos con lobos rapaces. Y ahora es más sencillo conocerlos muchas veces. Antes se llamaban pastores, después líderes, después apóstoles, después patriarcas, ahora coach o entrenadores, coach, y todos se predican ellos mismos. Cristo nos avisa sencillamente: guardaos de los falsos profetas, porque son lobos rapaces. Otros nos critican porque dicen que nos escondemos en un hoyo para no mezclarnos con la demás iglesia, porque todas las religiones son buenas, hablan del mismo Dios y todos los caminos conducen a Roma. No, nosotros resplandecemos como el nuevo amanecer. No estamos en un hoyo. Ellos sí están escondidos en un hoyo porque están escondidos de la doctrina de Cristo, de la luz que vino para salvar. Y finalmente, amados hermanos, la manada del buen pastor Jesucristo no debe procurar multiplicarse mediante la unión con los falsos profetas. Lamentablemente, años atrás se nos pidió que nos uniéramos con otra iglesia liberal para poder crecer y ellos firmar convenio con nosotros. Pero ¿cómo crecerá la manada del Salvador uniéndose con falsos profetas? Martín Lutero nos enseña a decir: yo predicaré, enseñaré con la palabra de Dios, convenceré a las almas de los hombres. Y San Pablo nos enseña lo mismo, o Lutero enseñó lo mismo de San Pablo al escribir: no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Cristo y a este crucificado, en 1 Corintios 1:2. Y más nosotros predicamos a Cristo crucificado, en Corintios 1:23. Jesucristo nos enseña a aumentar su manada, a crecer su manada de ovejas. Sí, nos dice: predicad el evangelio. Pero sabe que los nuestros a veces se quedan callados. No predican, no anuncian. Pero el Señor nos dice: vaya, predique el evangelio. En Marcos, anuncie que yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Que el Señor Jesús nos ayude a predicar el evangelio para que tu pequeña manada pueda crecer. Es la única forma. ¿Cómo podrán creer si nosotros no anunciamos el evangelio de la paz?